¡Hola, Pati! Me costó, me costó. ¿Ah? No me aceptabas, ya me estaba dando susto. No, a mí me costó mucho, perdón. Te estaba contando por mientras que... La brecha digital. Exactamente, estaba diciendo que no es mi primero, pero en realidad es el primero que hago más bien autónoma, entonces igual me cuesta un poco. Pero lo lograste, que es lo importante. Exacto, lo logré, exactamente. ¿Cómo están? ¿Todos bien? Bien, saludamos bien. A todos los que están. Mientras hacíamos esto, fuimos juntando gente, así que ya llevamos un buen grupo de gente que se ha sumado. Así que los saludamos a todos. Podemos partir, ¿no? Obvio, voy a acomodar esto el celular para no tenerlo ahí como en la mano. Eso, dale, acomódate nomás. Siéntate por mientras, yo les puedo contar a la gente que se nos ha ido sumando, que veo, si alcanzo a ver, que somos 108. Así que hola a todos. Bueno, mi nombre es Alejandra Ratia, yo soy actualmente la directora ejecutiva de Educación 2020, así que aquí estoy yo con todo Educación 2020 juntos. Estamos comenzando este Instagram Live. Estamos muy contentos además por poder tener este espacio. Y bueno, y con la Pati, al tiro te voy a pasar solo la palabra, Pati, para presentarte tú también, pero solo contarles que lo que vamos a ver hoy día es el resultado y lo que vamos a conversar con la Pati en su rol de defensora de la niñez. Es el resultado de una encuesta que hicimos entre el 26 de marzo y el 17 de abril para ver cómo estaban viviendo las comunidades educativas de todo el país, en el fondo, bueno, en la situación de pandemia en la que estamos, ¿no? Así que hemos trabajado fuertemente, queríamos conocer cómo se vive este momento, qué emociones hay, qué tan conectados estamos, por eso la encuesta se llama #estamos conectados, ¿no? Para ver cómo estamos conectados no solo digitalmente, sino que también con las emociones, con las ganas de innovar, con las necesidades de las distintas personas. Así que desde esa perspectiva, felices de que nos puedan acompañar, felices también nosotros desde 2020 de innovar con esta forma de contarles los resultados, y felices con tener una invitada de lujo, como es la Pati Muñoz, nuestra defensora de la niñez. Además, contarle a ella y a nuestra audiencia, que va en 116, que nada, pues que tú en 2020, no tan solo por el contenido, por el propósito de lo que nos convoca, que en el fondo son los niños, sino que también por la labor y en el fondo por todo lo que tú haces, tienes un gran club de fans. Así que, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos, Pati. Tengo aquí toda una información como de currículum de la Pati para nombrarla, pero yo creo que en este momento lo más importante es que es nuestra defensora de la niñez, que es lo más importante que nos convoca, ¿no? Sí, y probablemente lo más importante que he tenido que hacer y la responsabilidad más importante que me ha tocado asumir, así que con eso es suficiente. Yo solo agradecer la invitación, Ale, tú sabes que para nosotros como Defensoría el trabajo que hacen en 2020 es genial, así que el afecto y el pensar como la importancia de la contribución que ustedes hacen desde ahí, para nosotros es también súper importante, y poder colaborar en esto que es esta nueva forma de comunicar. Yo ya llevo varios live que permiten compartir con la gente de una manera mucho más directa. Fíjate que yo creo que ahora no hemos tenido oportunidad de conversar y de ver a más personas, aunque sea por estas vías a distancia, que lo que teníamos en términos presenciales. Así que un saludo súper cariñoso a todos los que se están conectando, que baja y sube, pero bien, y nada, pues, y aprovechemos esta instancia para transmitir lo que creo que ambas instituciones trabajamos muy en línea, y que tiene que ver con cómo esto está afectando, ¿no es cierto?, cómo está impactando en los distintos espacios del desarrollo vital a quienes vivimos no solo en Chile, sino que en el mundo entero. Sí, pues, sí, claramente. Genial, muchísimas gracias, Pati. Primero decirle, bueno, mira, ¿cómo lo tenemos organizado? La idea es contar un poco, ir contando. Nosotros tenemos como de la encuesta 3 grandes ámbitos, como de resultados, y después tenemos también algunas propuestas que tenemos en base a un policy brief que hicimos con los resultados de la encuesta y con algunas recomendaciones que vemos que son fundamentales. Entonces lo que vamos a hacer es que yo voy a contar primero de la encuesta, después podemos comentar un poco, Pati, porque creo que ahí surgen cosas súper importantes en términos de urgencia. Y después abrimos como a la parte de recomendaciones, donde yo también creo que podemos comentar y de repente complementar, que también puede ser súper útil, porque son algunas recomendaciones que nosotros vemos como esenciales. Y luego, bueno, ojalá que nos alcance el tiempo para, aunque sea un par de preguntas, poder, si es que tenemos de la audiencia, ¿no? Yo hablo súper rápido para todos, lo confieso, así mejor decirlo, ¿no?
Entonces, si estoy hablando muy rápido, me hacen así nomás. Me haces tú, Pati, así, o alguien que me tire un mensaje. Eso, así, como me dijo la profe Denise. Estoy hablando muy rápido, profe Denise. Está saludándonos. Ya, está saludándonos. Ya. Entonces, contarles, bueno, esta es una encuesta que nosotros, como les decía, nosotros trabajamos con escuelas en 8 regiones del país. Como nosotros a ver, bueno, cómo hacemos el acompañamiento a través de otras vías. Y empezamos a trabajar, a conversar con los equipos directivos, con los equipos docentes de nuestras escuelas y nos empezaron a decir, ¿sabe qué? Nosotros no tenemos tanta información respecto a la conectividad, que nos ayudaría mucho a conocer un poco más. Y tenían muchas preguntas, entonces nosotros partimos diciendo, bueno, es fundamental que los ayudemos a recoger esas preguntas, a recoger antecedentes de qué es lo que está pasando. Entonces, primero partimos diseñando la encuesta. Además, aquí, en esta experiencia de trabajo, se ha producido un trabajo muy interdisciplinario entre distintos equipos de 2020, en distintas regiones, además. Así que valorar y agradecer eso y saludar a los que nos están viendo desde distintos lados del país, ¿no? La encuesta estuvo abierta, partió entonces con nuestras escuelas y luego fue saliendo la necesidad cada vez más clara de que necesitábamos tener algo más de datos como más abiertos, digamos. Entonces la abrimos a otros lados del país. O sea, la abrimos por redes sociales, la verdad. Es una encuesta que era para apoderados, para estudiantes, para docentes y para equipos directivos. O sea, tenía estos 4 estamentos, ¿no? Y eran 23 preguntas que eran de tipo general y luego eran preguntas como por rol que cumple en la escuela, ¿no? Teníamos la meta de llegar a 1.000 personas y llegamos a 3.340, así que estamos súper contentos, sí, y con representación de todo el país. Agradecer porque nosotros, igual es un país que tiene hartas regiones, ¿no? Nosotros decíamos, pucha, ojalá que logremos recoger de todas las regiones, y efectivamente se logró, así que hay un agradecimiento tremendo a todos los que participaron en la encuesta, también a nuestros equipos, porque nuestros equipos ahí se sacaron los zapatos buscando también, invitando a participar y recogiendo, ¿no? Y recogimos, o sea, la idea era recoger evidencia en 3 grandes ámbitos. El primero es cuán conectados estamos desde el hogar. En el fondo, qué tan conectados estamos, qué tanto, porque en el fondo una precaución que hemos tenido todo el tiempo en este contexto de pandemia es que en el fondo las medidas que se tomen dejen excluidos a algunos niños, ¿no? Uno entiende que la medida digital es súper relevante y es positiva en términos que llega a muchos, pero también no podemos dejar invisible que deja de llegar también a muchos niños. Entonces, ahí hay un punto súper importante, que es que la mitad de los encuestados tienen, un poquito más de la mitad, tienen acceso a computador, pero la otra mitad no tiene acceso en el fondo tiene acceso ocasional o nulo, ¿ya? Eso en términos de computador, de tener un dispositivo, ¿no? Una variable que para nosotros es bien preocupante es que lo que llamamos condiciones para el aprendizaje en el fondo, ¿qué tan conectados estamos con tener condiciones para el aprendizaje? Por ejemplo, tener un lugar donde yo me pueda concentrar, no sé, pues tener incluso un adulto al que pedirle ayuda para hacer las tareas, todo eso. En general hay pocas condiciones. De hecho, el 80% de los estudiantes señaló que no tiene condiciones para poder conectarse, o sea, para poder aprender en la casa. Entonces ahí tenemos una variable súper importante a la cual tenemos que prestar atención, ¿no? Y por la cual tenemos que también adaptar las medidas que vamos tomando. Entonces eso en términos como de las condiciones del hogar y los niveles de conectividad que tienen los niños y las niñas, ¿no? Hay un 34% que tiene dificultades en el acceso a Internet, más permanente, ¿no? Y hay un 45% de los niños que tienen conectividad ya de frente nula o limitada, o muy limitada. Ahí están ese 34% también está ahí, ¿no? Pero entonces vemos en primer lugar en que en el fondo las condiciones que tienen los estudiantes para mantener el aprendizaje en línea son, en el fondo, para estar conectados en realidad, son complejas, son disímiles además. Y si uno mira esto por nivel socioeconómico, en un país que tiene los problemas de equidad como todos los que estamos aquí, yo me imagino que tenemos más o menos claras, ¿no? De hecho, creo que es parte de lo que nos convoca a trabajar en esto. Claro, se distribuyen súper inequitativamente, o sea, a mayor grupo socioeconómico, mayor el nivel de acceso a esas condiciones para el aprendizaje, ¿no? Una precaución o una aclaración que no dije, nosotros usamos grupo socioeconómico, que es la variable que se ocupa en el CIMSE, que se construye en el fondo a través de los cuestionarios, como en el fondo a través de una diversidad de características de la familia.
¿ya? Eso entonces en términos a cuán conectados estamos en el hogar, a qué tan conectados estamos. En relación a qué condiciones que tenemos o cómo nos vamos a conectar con el aprendizaje a distancia. Perdón, una cosa que quiero comentar respecto a ese primer punto de qué tan conectados estamos, es que de alguna manera se ratifica, y creo que también es sensato ponerlo encima de la mesa, lo que hemos discutido muchas veces, yo creo, en los medios en este 2 meses, casi 2 meses van a ser, ¿no? Que es que nada reemplaza la experiencia educativa en la escuela, nada la reemplaza, y tenemos que asumirlo. Y también tenemos que entender que estamos en una situación de pandemia, excepcional, inédita, que no había habido, sí había habido en la historia de la humanidad, pero lo que no había habido es en este nivel de globalización e interconectividad, como globalización, en el fondo esto partió en China hace muy poco y ya está acá, pero además con los niveles de conectividad que tenemos ahora en términos como de una sociedad digital, digamos. Entonces, y además otra variable, y de educación universal, porque cuando habían pandemias antes no teníamos una educación tan universal como la que tenemos ahora, entonces el impacto en el sistema educativo era distinto. Entonces, es importante entender eso, y también desde esa perspectiva no exigirle al sistema educativo que pueda replicar en las casas aquello que ocurre en las escuelas. Eso es inviable, es imposible, y también tenemos que ajustar entonces qué es lo que vamos a pedir, porque como acabamos de ver, el 80% de los niños no tiene condiciones para concentrarse en el trabajo en el hogar, ¿ya? Después, ¿cómo estamos conectados con el aprendizaje a distancia? Porque hay un desafío de poder mantener ciertos aprendizajes a distancia. No puede ser lo mismo que en la escuela, pero sí, quizás más que nunca ahora cobra sentido el tema de los aprendizajes para la vida. Un concepto que hemos conversado muchas veces y que sale, en el fondo, también es una necesidad, porque los mismos los jóvenes, a la parte probablemente le ha pasado que en algunos contextos los niños y niñas reclaman que quieren una educación con más sentido, más significativa. Y en este momento es un momento ideal para eso. Ahora, ¿cómo estamos en ese sentido? Nosotros les preguntamos a los docentes, a los equipos directivos, también en el fondo a los distintos actores. El 75% de los docentes declara que sí tiene que no tiene conexión a internet o tiene conexión baja. Entonces también ahí qué pasa con cómo esos docentes pueden acompañar a esos estudiantes. Y eso son docentes muchas veces que tienen conectividad en los establecimientos educacionales, en los colegios, en los liceos, entonces en las escuelas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con cómo los acompañamos, no? Pero a pesar de que el 75% sí tiene conexión, hay un 40% que dice que su conexión es nula o muy baja, ¿ya? Entonces también ahí hay un tema, ¿cómo los acompañan? ¿Me entiendes? ¿Qué hacen en ese contexto? ¿Ya? La falencia más compartida en todo caso que todos reportan es, en el fondo, como competencia, todos los docentes, todos los equipos docentes que participaron, son competencias para ellos manejarse en este mundo digital. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿Ya? Cómo abordan este desafío y cómo en el fondo ellos sienten que tienen ahora las competencias, ¿ya? Y finalmente, una cosa que creo que es una noticia positiva igual, es que el 81% de los equipos directivos cree que en el fondo es importante mantener medidas extraordinarias para poder educar de alguna manera a distancia. O sea, hay una conciencia compartida, y creo que es una buena noticia en términos de que los equipos docentes que participaron están súper conscientes del rol que ellos juegan, ¿ya? Quiero pasar ahora al punto 3, pero antes de pasar al punto 3 creo que es mejor porque, bueno, igual yo tengo mi sesgo, creo que el punto 3 es el que nos levanta quizás más desafíos, que es la conectividad con las emociones. Entonces propongo que antes de pasar al punto 3, te paso la palabra, Pati, para recoger comentarios, opiniones, lo que a ti te parezca, lo que haya podido como ver desde el informe, no sé, en relación a estos dos primeros puntos, la conectividad y cómo nos conectamos con los desafíos de la educación a distancia. ¿Te parece? Sí, obvio. Mira, yo estuve mirando los resultados, bueno, tú los describes en términos resumidos, ¿no es cierto? Pero primero valorar esta preocupación de Educación 2020, de preocuparse de ver qué está pasando, ¿no? Porque, y no solo preocuparse de ver qué está pasando desde la visión adulta, sino que de preguntarle también a los niños, niñas y adolescentes, que son quienes tienen no solo la necesidad, sino que además el derecho de que aquello que están viviendo en este proceso sea conocido. ¿Y por qué relevo este punto? Porque a ti te consta, y la gente que quizás nos está viendo ha visto cómo para nosotros como Defensoría de la Niñez un elemento central de nuestro trabajo es que los niños y adolescentes tengan voz y que no seamos siempre los adultos quienes estamos hablando por ellos y por ellas. Entonces, relevar en ese sentido la importancia que tiene que además esta encuesta incorpore a todos los que pertenecen a las comunidades
educativas. Las definiciones que se tienen que tomar desde la política pública no pueden seguir siendo sesgadas o miradas solo desde algunas visiones, desde algunas definiciones que incorporen ni consideren precisamente todo lo que los demás miembros de esas comunidades están viviendo y están sintiendo, pero eso lo vamos a dejar para la parte final, que es lo cierto. Pero cuando tú te das cuenta que tienes a la mitad de los encuestados, y es una encuesta que tiene representatividad regional, ¿no es cierto?, con acceso a computador, pero a la otra mitad no, inmediatamente la alerta y la situación es constatar que hay la mitad de las personas que no están recibiendo adecuadamente la satisfacción de un derecho humano como es la educación, ¿no? Y por lo tanto desde ahí hay una primera llamada de atención que da cuenta de cómo en definitiva el Estado no está preparado para hacerse cargo de dar cumplimiento a la educación en tanto derecho humano fundamental y en tanto derecho interdependiente con otros derechos. Y esto lo asocio también con otro elemento súper relevante que tú planteabas y que la encuesta revela, que tiene que ver con la falta de acceso a espacios en los cuales desarrollar el aprendizaje, porque puedo tener el computador, puedo tener internet, pero luego que no tenga espacios donde en realidad pueda utilizar esos elementos para poder favorecer un aprendizaje significativo desde esa perspectiva. Si añadimos, por tanto, a esto la dificultad que reporta también para las familias acompañar este proceso de aprendizaje, si las comunidades educativas y los profesores tienen estas brechas digitales, obviamente es un fenómeno bien complejo desde ese punto de vista, porque nosotros lo que hemos sostenido es que acá lo que no se puede pretender es que las casas se transformen en escuelas, que los papás o los abuelos o los hermanos mayores se transformen en profesores. O sea, yo te digo honestamente, si yo tuviera un hijo chico, no sabría por qué a mí se me olvidó dividir, francamente. O sea, no podría enseñarle. Entonces, me imagino la angustia que está asociada a lo que vamos a ver al final, pero que se destaca mucho en me llegan guías, me llega información y no sé cómo apoyar en eso, o también cómo esta distancia que se asocia a la incapacidad de conectarse digitalmente entre los profesores y los alumnos puede tener un impacto también. Yo me acuerdo haber hablado con algunos niños o a jóvenes que me decían, a nosotros nos mandan las guías, pero yo nunca he hablado con un profesor. Nadie me ha dicho en esta guía lo que estoy haciendo está bien, o en realidad no estoy entendiendo bien. O sea, entonces no podemos pensar que la educación a distancia o el tema digital pasa porque pongamos y disponibilicemos una página web donde alguien pueda ingresar a revisar contenido si no hay un soporte que, sin poder sustituir lo que constituye el trabajo en la sala, en el aula, porque eso es imposible de sustituirlo, al menos se haga cargo de abordar de alguna forma que sea un aprendizaje y que no sea solo una entrega de insumos que en definitiva tú ni siquiera logras verificar si están siendo comprendidos o no. Y además eso, lo relevante que tiene que ver con cómo tú te haces cargo desde el Estado, porque esa es una función ineludible del Estado, de llegar a todos quienes tienen este derecho, independiente de si tienen computador o no tienen computador. Y en este sentido fui súper clara con el ministro Figueroa, en términos de que acá lo que el ministro... En definitiva, solo quienes tienen acceso a la conectividad puedan continuar con estos procesos. Y lo digo, y con esto termino. Otra cosa que es súper relevante es que las brechas en el ámbito educacional y lo que constata esta encuesta, ojo, que no es algo que solo exista en época de pandemia. O sea, la incapacidad del Estado chileno de asegurar la educación como derecho humano para muchos grupos de niños, niñas y adolescentes es una realidad permanente, ¿no? Niños, niñas y adolescentes que están en residencias del Sename, que están privados de libertad, claro, que tienen discapacidad y que no tienen posibilidades de ser incluidos porque no ha sido eso realmente efectivo. Entonces ahí te vas dando cuenta cómo además se siguen definiendo lineamientos que no logran dar cobertura a esto. O sea, TV Educa no tiene lengua de señas, por ejemplo. Entonces, tratamos por otra vía, ¿no es cierto? Ya, no tienen internet, no tienen computador, televisión. Pero bueno, ¿cómo hacemos que la televisión también sea lo suficientemente capaz de llegar a todos y a todas sin ninguna exclusión?
Claro. Totalmente de acuerdo, porque efectivamente, claro, tenemos que visibilizar. Además, a nosotros nos pasa, lo digo yo desde el ámbito de educación quizá, pero nos pasa en muchos ámbitos, que es que tendemos a ver el promedio y no vemos esa diversidad. Tú lo decías, Pati, las escuelas hospitalarias, las escuelas cárcel. ¿Ah? Las quieren cerrar. Claro, hay todo un tema ahí que además visibilizamos poco, entonces muchas veces uno piensa, bueno, estamos hablando desde el promedio. Una cosa bonita que quería comentar, que no lo dije al principio, porque, bueno, pero a propósito de lo que tú dijiste, Pati, de levantar la voz de los niños, niñas y jóvenes, el promedio de los jóvenes que participaron en la encuesta, el promedio de edad es de 16,6 años. Entonces es súper potente también, claro, incluir esa voz, porque efectivamente muchas veces nos pasa que la voz de los niños no se incorpora en esta conversación. Bueno, la parte más desafiante ahora, quizás la más triste, lo digo honestamente para mí, aquí me caso, ¿no? con mi sesgo, ¿no? Que es que lo que sale muy fuerte en la encuesta es que las emociones que están predominando en esto son emociones negativas. En total en el sentido, o sea, y había una serie de emociones, y hay que decir que las emociones positivas no tienen ninguna más de la que más tiene el 2,6%. Estaba mirando por si se me había ido alguna, muy, muy bajita. Lo que más sienten los niños es aburrimiento. Aburrimiento, un 63% de los niños se sienten aburridos, como el tema del sentido fuerte ahí. Un 41% se siente ansiosos, estresados, o sea, como en el fondo angustiados, ansiosos. Y un 34,6% se siente molesto, frustrado, como en el fondo enojado, triste, deprimido, ¿ya? No, ahí mezclé dos, perdón. Hay uno es molesto y frustrado, que es el 34,6, y después es solitario, triste y deprimido. Lo que es interesante mirarlo, y eso lo anoté porque me llamó la atención, y después quiero leerles porque encuentro que si uno ve como los niños lo reportan, le da potencia a esta voz que decía tú, Pati, que es importante traer a las políticas, ¿no? O sea, la discusión de la política pública, de cómo abordamos este desafío como país. En el nivel bajo, en los niveles medio, el medio bajo y bajo, ¿ya? Lo que predomina es la sensación de aburrimiento. Esa es la primera emoción. En segundo lugar, la molestia como enojado, y en tercer lugar, ansiosos, angustiados. En el nivel medio eso cambia, y el aburrimiento no sigue siendo lo primero, sino que ahora lo primero es la ansiedad, el estrés, ansiosos, estresados, angustiados. Cambia un poco el orden. Y en el nivel medio, alto y alto, cambia, sigue siendo lo ansioso y estresado en el primer lugar, pero, bueno, es ansioso y estresado en primero, aburrido en el segundo, pero sale fuerte la soledad y la tristeza en tercer lugar. O sea, que en los otros quedaba en cuarto lugar, no, aquí pasa al tercer lugar. Entonces, también es importante cómo visibilizamos eso, y creo que desde ahí hay una demanda súper fuerte a que los adultos nos podamos hacer cargo, ¿no? A que somos los adultos los que tenemos que velar por los derechos de los niños, niñas y jóvenes. Ciertamente aquí hay distintos derechos que están en juego, ¿no? Porque estamos en una pandemia que también como ponernos un poco, yo siempre digo como que creo que tenemos que poner un poco en perspectiva, porque es una situación súper, inédita y además incierta. Tampoco tenemos certeza. Veamos cómo están los datos hoy día. Tampoco tenemos certeza de cómo va a evolucionar. Pero entonces, en ese contexto, los adultos primero tenemos que tratar de calmarnos nosotros mismos para poder contener a los niños. Y en ese sentido, bonito como lo que sale en la encuesta, bonito en términos del desafío que sale, pero también es un acto de honestidad de los adultos que la contestaron. De los papás que contestaron, el 55% señala que le ha costado contener emocionalmente a sus niños, que le ha costado, que le ha sido difícil. Y ojo, que hay un dato bien importante, el 69% dice que le gustaría tener apoyo de los colegios respecto a cómo poder acompañar emocionalmente a sus niños. Aquí quiero leer un par de casos de niños, porque creo que le ponen un poco de realismo, ¿no? Una mujer, en rigor, porque tiene 18 años, ¿no? Pero una estudiante de 18 años, ¿cómo se siente? Ella reporta, esto es textual, lo voy a leer con comillas. Triste, mi mamá no entiende nuestra materia, tengo que ayudarle a mi hermanito con sus tareas. No tenemos wifi, tampoco computador. Vivo en un campo lejos de donde pueda recargar mi celular. Entonces esa niña se siente fundamentalmente triste.
aquí hay un niño de 17 años, un joven, vamos a decir, para que no me reten mis hijos, yo tengo hijos acá jóvenes en esa edad, y si me escuchan diciendo que uno de 17 es niño, me van a matar, pero tienen derechos del niño igual, porque es hasta los 18, pero es un joven, ¿no? Un joven de 17 años dice, bastante estresado por las guías mandadas por el liceo, ya que no tengo el conocimiento necesario para responder materias, y ya que dura muy poco en tiempo en clases. ¿Ya? O sea, se están sintiendo también como, bueno, estresados, angustiados, preocupados, ¿no? Mira, aquí hay un niño que dice, yo me siento asustado porque puedo quedar repitiendo, porque no entiendo la materia. Entonces, todo esto nos levanta una serie de necesidades que yo creo que nosotros tenemos que poner como número 1 en este momento, en términos de cómo acompañamos emocionalmente a los niños, niñas, jóvenes, en este momento de dificultad, que todos entendemos que es complejo y es incierto, pero por lo mismo los adultos a cargo tenemos que estar, en el fondo, poner nuestro énfasis en cómo lo cuidamos. Por eso, además, quiero decir, bueno, también porque tiene una serie de fans en 2020, pero por eso también nos pareció tan lógico pensar en, bueno, aquí necesitamos una defensoría de la niñez, necesitamos a alguien que defienda a los niños y que nos ayude a cómo cuidamos a los niños. Entonces, por eso surgió también la idea de hacerlo contigo, Pat, ¿ya? Te paso la palabra desde esa perspectiva los desafíos que tenemos. Yo revisé y la verdad es que a mí me pasa que tú lo decías, ¿no es cierto? Creo que muchas de las decisiones que se toman en nuestro país, no solo en este ámbito, en muchos otros, o funcionan sobre la base de los promedios o sobre la base de los números. Pero detrás de cada número hay niños, hay adultos, hay personas, hay humanos que viven, otros que sobreviven, algunos que disfrutan, otros que padecen. Y la verdad es que desde ahí es que para nosotros es tan relevante cómo se entiende la necesidad de cambiar la lógica en la que estamos construyendo la estructura educacional. Y acá hablo de un tema mucho más profundo que el currículum, que el ramo, que la asignatura propiamente tal. Aquí hablamos de visualizar a los niños, niñas y adolescentes y también a los demás miembros de las comunidades educativas, donde sus familias son fundamentales, donde los profes son fundamentales, como seres humanos que son integrales. Y por lo tanto, el niño no entra al colegio y deja fuera la emoción, y deja fuera lo que siente, y deja fuera si es que en la casa no hay plata para comer, para parar la olla, y deja fuera si es que su mamá es golpeada por su papá. Entonces, en el fondo, pongo esos ejemplos que pueden ser súper duros, pero que es la realidad que viven muchos niños. Y cuando tú ves, cada vez que revisas o que haces recomendaciones a las autoridades y que a ustedes les pasa hace mucho más tiempo que a nosotros, probablemente, de que te das cuenta que no hay mucho margen para introducir en la lógica de una política pública educacional la concepción que tiene que ver con el desarrollo armonioso e integral de los seres humanos desde que somos pequeñitos, partiendo por ejemplo, creer y tener claridad de que la educación en primera infancia es fundamental y que no son los lugares guarderías, no es ir a dejar al guagua o al niño pequeño para que alguien se lo cuide, sino que ahí hay un proceso de aprendizaje súper valioso que tiene que ser desarrollado desde ahí y así sucesivamente en todas las etapas, donde además conectemos o les permitamos a los niños, niñas y adolescentes y al entorno conectarse con la emoción, conectarse con que es posible sentirse frustrado, con que es posible sentir que esta cuestión no funciona y que la exigencia de la nota me está poniendo en un entrevero que en definitiva me está generando una complicación vital. Pero eso no se ve, porque cuando estamos en una situación tan crítica como la pandemia, evidentemente nadie quisiera que los niños no estuvieran yendo a clases, si es obvio que todos quisiéramos que ellos pudieran seguir continuando con la educación, porque sabemos que además los colegios son espacios donde ellos además comparten, juegan, se relacionan, más allá de que estructuralmente no hay quizás una promoción de aquello, es una realidad que se da en los colegios. Se da, claro que sí. En esta situación tú no los puedes exponer, no podemos exponerles. No. Lo que está pasando, y es un punto que yo creo que se asocia a el elemento que es transversal en los 3 niveles, por decirlo así, que es la ansiedad, ¿no es cierto?
eso está asociado también a lo que tú bien decías en términos de la ansiedad que tenemos los adultos, que nos relacionamos con esos niños, vinculado a la incertidumbre. Entonces nosotros hemos... muchos papás escribiendo en muchos lugares, yo a mi hijo no lo voy a llevar al colegio mientras esté la pandemia porque no voy a exponerlo a que se contagie, por ejemplo. Entonces, la invisibilización del temor, de la ansiedad, del miedo, de la angustia, lo que provoca es solo potenciar esas sensaciones negativas, sin hacernos cargo de eso. Y tomo el testimonio que tú das de este niño que cuando lo leí así como que me dio mucha pena, de este chico que dice tengo miedo porque no sé si voy a repetir, que es un tema que nosotros hemos pedido y entiendo que ustedes también lo han pedido. Lo que nos parece a nosotros inconcebible es que planteemos este año en términos de evaluarlo con notas como si estuviéramos en una situación normal, pero en las casas. Porque la verdad es que el estrés que eso implica, ciertamente no puede ser sostenido en una situación de crisis que no solo es sanitaria, que también es emocional. Entonces nosotros hemos pedido que este año no haya notas, que nadie repita, que este año sea de evaluaciones formativas, que nos comprometamos en que la prioridad esté puesta en un aprendizaje significativo, pero que integre no solo los contenidos, si los contenidos se pueden acomodar, pueden en definitiva regularse, pero lo que tú no vas a poder regular es un trauma que puede generarle a un niño o a su familia esta incapacidad de resolver una situación que les genera angustia. Entonces, este llamado yo creo que es urgente, que nosotros lo venimos haciendo desde que se inició esto, emitiendo recomendaciones al Ministerio de Educación, pidiendo una mesa especial de niños, niñas y adolescentes a la mesa social. Yo te conté que pedimos una mesa específica para educación, donde ojalá participaran organizaciones como Educación 2020, donde participen niños, niñas y adolescentes. Acá todo el mundo habla, los adultos, de que vuelvan a clases en tales fechas. ¿Y en qué momento le han preguntado a los niños qué les pasa con esa posibilidad? ¿Sienten miedo al contagiarse? ¿Creen que en realidad es un peligro? Entonces, ¿cómo logramos que eso impacte? Es complejo, porque yo creo que lo que estamos hablando, lo que revela esta encuesta y lo que estamos conversando y cómo nosotros vemos esta materia es lo que nos permite hacer una distinción entre definir políticas públicas con enfoque de derechos humanos y hacer políticas públicas sin enfoque de derechos humanos. Sí, claro. Porque exige no solo la interseccionalidad entre los distintos actores que permiten entender esta interdependencia entre los derechos, sino que también exige participación de los destinatarios de la política. Y si tú les sigues impidiendo a los niños, niñas y adolescentes opinar, si les sigues vedando espacios de participación efectiva y no solo de decoración, porque no saco nada yo de hacer reuniones donde sienten a los niños y después lo que ellos digan no tiene incidencia. Cuando hablamos de participación hablamos de incidencia. Seguimos en una misma línea que no nos permite que esas emociones positivas sean las que estén arriba y que en definitiva van aminorando las emociones negativas. Y que ellos vayan desarrollando de alguna manera ese sentido como de agencia, ¿no? De que ellos pueden tener algo que ver con lo que les pasa, ciertamente. Nosotros trabajamos mucho, Pati, estoy pensando como de la mano, como desde la perspectiva de entender que los niños son sujetos de derecho, y cómo la escuela se organiza desde la noción de niños como sujetos de derecho. La escuela, la educación, y creemos que eso es fundamental, sobre todo en un momento como este, que efectivamente nos tienen los adultos también. Yo creo que es súper importante como reconocerlo, los adultos también estresados y preocupados, pero aquí nuestro deber es cuidar a los niños en ese rol. Sí, Ale, pero para eso, y que tampoco cumple debidamente, y esto, por cierto, lo hago el énfasis para que se entienda bien si hay alguna duda. Esto va más allá de este gobierno, esta es una cuestión persistente. Es un tema importante porque es una cuestión de una visión de cómo el Estado actúa. Tiene que ver que el Estado tiene responsabilidad también de entregar las herramientas a las familias para poder hacer esos procesos, porque si tú estás estresado, no sabes si te van a echar, si te van a pagar el sueldo, para pagar la olla, esa expresión creo que es súper gráfica. Es súper gráfica, perfecto. Ninguna herramienta personal para hacerte cargo de esa angustia tuya
es súper difícil exigirle que además haga un abordaje adecuado de la angustia de su hijo. Entonces, ahí es donde nosotros hemos puesto el énfasis también en una institución que se creó con la finalidad de entregar herramientas para prevenir vulneraciones de derechos. Para prevenir, por ejemplo, que tengamos que conocer un crecimiento de maltrato infantil, de violencia intrafamiliar, que es precisamente la Subsecretaría de la Niñez, y también el Ministerio de Desarrollo Social, que no olvidemos cambió de nombre a iFamilia para responder a esas necesidades. Entonces, cuando hablamos de las herramientas de las familias, tenemos que hacernos cargo que si hay personas, hay familias que no tienen esas herramientas, tenemos que entregárselas para poder favorecer estos espacios de cuidado y de contención y de apoyo. En ese sentido, yo creo que, por ejemplo, el Senda, que es una cuestión bien rara, ¿no es cierto?, que Senda, en vez de las otras instituciones, sacaron unas guías de parentalidad positiva que son súper buenas, porque son ejercicios prácticos, que no es que tú tengas que tener ni una casa muy grande, ni objetos materiales, no, claro, que juegue a esto con sus hijos, tenga un espacio de calidad, de tiempo de calidad que permita que interactúen. Entonces, también relevar esas experiencias positivas que yo creo que son útiles, pero que hay que potenciar muchísimo más para favorecer esta situación. Y estaba pensando fuerte, Pati, en una cosa que escapa un poco al momento actual de la pandemia, pero que sí tiene que ver con el momento país en el que estamos, porque en el fondo tener un Estado que se organice en ese enfoque de resguardo de derechos, inevitablemente nos lleva a la pregunta, bueno, de cuál es el país que queremos ser y cómo queremos organizar ese país, que un poco es la pregunta más respecto como al debate más país en el que estamos, porque yo confío que estamos todavía y que vamos a tener en el fondo como cuando pase este momento actual, ¿no? Pero también un poco, de alguna manera, esta sociedad que hemos construido, que tantas veces es un poco una sociedad bien individualista y de poca colaboración, se desnuda en momentos como este, ¿me entiendes? Y se hace mucho más patente lo inadecuada que es para abordar un escenario como este. Bueno, esto yo creo que deberíamos tenerlo en el siguiente Instagram Live, deberíamos hacer otro específicamente para hablar de esto. ¿Cómo organizar una sociedad pensada como para resguardar estos derechos? ¿Me entiendes o no? Nosotros ahora, tengo que volver porque si no nos anotamos, Pati, ya estamos dejando anotadas, chiquillas de comunicaciones. Voy a dar un saludo aquí al backstage que está detrás organizando todo este trabajo y unas felicitaciones al tremendo equipo de 2020 que son hombres y mujeres que se la jugaron entero por sacar esta encuesta, han trabajado de sol a sol sin fin de semana ni nada, así que quiero pedir no sé cómo mandarles aplausos ahí virtuales a todos, sí, así, porque de verdad se han pasado. Un besito a Dylan, que es consejero de nuestro consejo consultivo, un adolescente ahí. Excelente. Ahí, saludos Dylan, ahí, ¿viste? Ya, me tengo que pasar porque si no me van a retar ahí, a la parte del policy brief, y un comentario breve como para llegar a eso, y porque tiene mucho que ver también con lo que estábamos hablando, Pati. Nosotros, claro, uno ve estos resultados y surgen ganas de tener, o sea, surgen como muchas recomendaciones que uno quisiera hacer. Decidimos enfocarnos como en 3. ¿Producción, dices tú? No, eso está fuera. Yo estoy feliz en 2020, convengamos. Ya hacer los cambios, pues. Pero está tan bien en 2020, está tan feliz acá, ¿no? Ya, decidimos entonces, la Pati no quiere que yo duerma, ¿viste? No, decidimos hacer recomendaciones. Por eso. Sí, pero yo confío totalmente que hay mucha gente que quiere que esto cambie. Y estamos trabajando juntos para ello, así que vamos que se puede. Los 171 que tenemos aquí arriba, yo creo que son todas personas que quieren que esto cambie y que estamos trabajando juntos para ello, ¿no? Vamos que se puede. Ya, tengo que ir al Policy Brief. Nosotros decidimos hacer recomendaciones en 3 grandes ámbitos. Un primero, que es como todo lo que tiene que ver con bienestar socioemocional. Es necesario que cuidemos y protejamos a los niños. Ese es nuestro primer deber, ¿ya? Lo segundo, recursos y herramientas pedagógicas para poder hacer eso, porque nos parece que es fundamental. Lo que tú decías un poco también, Pati. La gente muchas veces no lo hace no porque no quiera, no porque tenga mala voluntad, es porque están en las condiciones de fragilidad tremenda, y además en muchos casos, como el 69% de los papás de nuestra encuesta, que pedía ayuda a las escuelas, porque no saben cómo hacerlo. Pero en tercer lugar, una línea más transversal que pusimos en la base,
que son condiciones críticas del sistema, llamamos nosotros. De bienestar socioemocional solo voy a recalcar la necesidad de apoyar a las familias, en el fondo de fortalecer los contactos, el vínculo con lo que se pueda a través del teléfono celular, de otras vías, pero en el fondo necesitamos acompañar a los niños, niñas y jóvenes, necesitamos darles una voz, poder escuchar lo que les está pasando. Socializar el principio de interés superior del niño, difundirlo, estas guías que decías tú eran del Senda, Pati, ¿cierto? De distintos actores, pero todo lo que pueda ser apoyo para contener socioemocionalmente a los niños. En segundo lugar, recursos y herramientas pedagógicas, en el fondo. ¿Cómo ayudar a que en el fondo todos puedan tener más herramientas para hacer este acompañamiento? Y ahí potenciar el uso del celular, que también nos puede acompañar. Nosotros hicimos cálculos de, por ejemplo, de repente de que puedan tener datos gratuitos, en el fondo cómo facilitar por ahí, pero también el rol de otros medios, ¿no? De otras, en el fondo como canales para acompañar. Y en tercer lugar, hay 3 condiciones que nosotros creemos que son como del sistema, que tienen que ver con lo que tú decías, Pati, de este tema de tener claridades. Y creemos que es importante porque al ser humano, a todos nosotros, a todos nos pasa que cuando es un ambiente muy incierto nos angustiamos más, nos aumentan, porque nos gustan las certezas. Entonces, a pesar de que sabemos que no existen en la vida las certezas, nos gusta tener un poquito de control, ¿no? Para eso sirven los horarios, etcétera. Y aquí creemos que hay 3 grandes temas que es importantísimo y que sería muy importante que desde el Ministerio se ayudara a aclarar, porque creemos que descomprimiría y aliviaría las cosas para poder centrar la energía de la escuela en la contención socioemocional. Lo primero es medianas claridades respecto a una temporalidad y a los criterios de vuelta a clases. No puede ser que en el fondo... Semestre. Nosotros también creemos que una... Sí, pero además yo creo que nadie no entendería si se da una fecha que, por ejemplo, vamos a volver después que pase el invierno o pasado lo que habrían sido las vacaciones de invierno, y después se tiene que cambiar porque algo cambió, pero por lo menos tener un derrotero más o menos claro, ¿ya? Eso es lo primero. Lo segundo, creemos que es fundamental suspender el CIMSE, ¿ya? Un CIMSE como el que tenemos nosotros, con altas consecuencias, además en condiciones como las que vimos al principio de la encuesta. Hay un 80% de niños que no tienen condiciones en la casa para concentrarse, entonces, en realidad, ¿qué es lo que vamos a evaluar? No vamos a evaluar, vamos a evaluar qué condiciones tenían los niños en sus casas. Eso es súper, vamos a repetir, en el fondo, un problema de equidad que tenemos a la base en nuestro país. Eso es tremendamente injusto. Y lo tercero es resolver el tema del financiamiento. En Chile, bueno, como me imagino que todos saben, los que están fija, que es variable por la asistencia. Ahora que están las clases suspendidas, claro, está fija en la matrícula, pero apenas se vuelva a clases, y todos sabemos, creo que no se requiere ser muy adivino para eso, que cuando se vuelva a clases va a bajar la asistencia, porque van a haber niños enfermos, porque van a haber familias que prefieren no mandarlo, porque van a haber, lamentablemente, personas que van a estar enfermas, porque van a haber niños asustados, bueno, van a haber una serie de variables. Entonces, si las escuelas están angustiadas de que cuando se vuelva a clase me van a bajar los ingresos porque voy a tener menos asistencia, no pueden hacer ahora inversiones relevantes para poder, por ejemplo, acompañar mejor a sus estudiantes, para poder tomar medidas que requieran inversión de recursos. Entonces nosotros creemos que esas son 3 medidas, quisimos cortar en 3, uno podría tener muchas más, pero hay un mínimo de condiciones críticas que son estas 3. Que nos parece que son fundamentales para poder descomprimir de alguna manera el sistema y que se pueda dar acompañamiento más socioemocional a los niños, niñas y jóvenes. Eso, le paso la palabra a Pati para comentarios. Oye, mira, nosotros súper de acuerdo con lo que ustedes plantean, porque como te digo, también va en línea en lo que nosotros hemos tratado de plantear en las distintas instancias que hemos podido, ¿no? Yo sigo confiando y creyendo que el compromiso que adquirió el ministro Blumen se va a cumplir y que se va a generar esta mesa que aborde el tema con todos los que tienen distintos ámbitos de experticia, incluidos los propios niños, niñas y adolescentes, que yo siempre rescato una frase de los noruegos, que dicen que los únicos expertos en ser niños, niñas y adolescentes son los propios niños, niñas y adolescentes. Porque me encanta, love it. Nosotros cuando fuimos niños era otra realidad. No voy a decir así, soy niña, ¿para qué vamos a deprimirnos, digamos? Pero no, Pati. Estamos bien. Yo soy más vieja que tú, así que... Súper en línea con las recomendaciones que ustedes plantean. Bueno, el tema del financiamiento es básico, elemental, indudablemente. Pero ¿sabes qué? Me interesaría, yo creo que quizás no nos hemos detenido ni ustedes, o al menos en la encuesta no apareció tanto, o no se reflejó en el Politburo, pero el rol de las unidades de convivencia de los colegios. Sí. En el fondo,
yo siento que hay lugares o espacios que no somos capaces de relevar institucionalmente. Lo planteo, por ejemplo, con el programa de habilidades para la vida, que tuvimos que hacer un escándalo por redes sociales de proporciones, y digo tuvimos porque yo me hice muy parte de eso ante la información que me remitían desde ese programa diciendo que se iba a cerrar o que se iba a reducir los recursos o que no los estaban dejando intervenir, porque tú puedes hacer conexión aunque sea de manera remota. Totalmente. Sin duda, la atención presencial es de otra naturaleza. Si nadie pretende que emulemos o que sea igual la atención presencial que la remota, pero el vínculo con las comunidades, cómo esos programas apoyan a las comunidades educativas, a los propios niños, es fundamental. Entonces era absolutamente contradictorio que cuando estamos necesitando más eso, la cuestión se pretendiera cambiar. En ese mismo sentido, como yo creo que educación no ha sido capaz de relevar la importancia que tienen los encargados de convivencia. Porque yo lo que esperaría, por ejemplo, es que esos encargados de convivencia tuvieran un apoyo desde el ministerio a través de sus propias escuelas o establecimientos para tener estos contactos con los niños, para estar interactuando y ojo, lo planteo desde la duda, quizás hay colegios que lo están haciendo y súper bien, porque me parece que es importante, pero lo que quiero decir es cómo también podemos usar esta oportunidad para destacar y para relevar funciones que son críticas, y no solo tienen que ver con la interacción profesor-alumno en el aula, sino que van condicionando esto que la encuesta revela en términos de cómo damos cuerpo a la emocionalidad como un elemento central del aprendizaje significativo, y cómo nos hacemos cargo de que esos elementos no los podemos dejar de tener en cuenta, y no podemos seguir evitando o haciéndonos los locos como que si no existieran y como si no fueran valiosos desde esa perspectiva. Entonces, como que ahora en esta conversación me surge eso como de que, ojo, si no olvidemos de cómo aprovechar todo lo que existe ya para incentivar este tipo de acciones que cambien esta estructura. Yo creo que de verdad acá, y esta es una reflexión que exime al equipo de la Defensoría, porque la digo como de lo que pienso en términos personales, es que si no somos capaces como país, post estallido social, post pandemia, de mirarnos entre todos y decir, ¿saben qué? Acá el rol del Estado en algunos ámbitos no está haciendo lo que tiene que hacer. Necesitamos un paradigma distinto, necesitamos entender el valor del ser humano en términos de cómo el Estado está al servicio de su desarrollo y de su bienestar. Yo creo que no lo hacemos nunca, para ser bien honesto. Entonces, el compromiso desde ahí, yo creo, de todos quienes tenemos algún espacio de voz, es trabajar por eso, ¿no es cierto? Yo ahí creo que ustedes hacen una labor. Bueno, yo aprovecho también de saludar a todo el equipo 2020 que debe estar conectado, porque de verdad mi reconocimiento no solo por la encuesta, sino que por todo el trabajo que hacen y la lucha que dan a diario porque las condiciones cambien. Y creo que también son un espacio súper validado desde cómo nos podemos comprometer a hacer cambios significativos y profundos, que son imprescindibles. Yo creo que ya no tenemos más tiempo para hacerlos. Ya no pueden seguir pasando generaciones más en que tengamos que seguir esperando ese cambio significativo. Nosotros totalmente tenemos la misma esperanza, que es que después de esta de la fragilidad con la que nos está contactando la pandemia, en el fondo, tengamos que repensarnos y pensarnos distintos desde el rol, bueno, por cierto, desde el rol del Estado y cómo desde el país se protege desde los distintos, y me gusta mucho mirarlo desde el Estado, porque no es un gobierno en particular, es el rol que el Estado de Chile toma para cuidar a sus nuevas generaciones, ¿no? A los niños, niñas y niñas. Quiero decir una cosa positiva en todo caso en lo que tú estás preguntando tú, Pati, y después voy a contar una cosa pequeñita, pero me dijeron que se podía en Instagram Live, porque es una cosa un poco de anécdota personal. El dato positivo es que el 91% de los docentes, a propósito de lo que tú decías, Pati, siente que en el fondo es necesario acompañar a sus estudiantes emocionalmente. El 91% lo siente. Ahora, a pesar de eso, tenemos un porcentaje muy alto de estudiantes que se sienten, como ya vimos, tienen más emociones negativas, ¿no?
a propósito de lo que estábamos diciendo, y yo solo voy a poner una nota como más humana, ¿no? Mi hija una vez tuve que hacer un ensayo y me dice, mamá, ¿en qué estaba Chile en los 60? Entonces yo empecé, estaba en esto, le di como ya, en educación, ¿en qué estaba Chile en los 60? Le di un poco y me dijo, porque tuve que hacer un ensayo de comparar sistemas educacionales en el mundo. Entonces ella comparó Australia, Chile y Finlandia. Entonces me dice, ¿por qué sabéis en qué estaba Finlandia en los 60? Y yo, no sé por qué. Estaban todos poniéndose de acuerdo, mamá, que para ellos lo más importante era cuidar a sus niños. Y ellos se pusieron de acuerdo y por eso están donde están ahora. No sé si me alegro o me quiero llorar, francamente, pero... No, pero si nos ponemos de acuerdo, podemos cuidar a nuestros niños. Yo creo que esa es la gran... y después de este tremendo... como de este enfrentarnos con la fragilidad, tenemos que lograr hacer eso, yo creo. Y también tenemos que lograr repensar nuestro sistema educacional. ¿Cuáles son los principios que nos orientan? ¿Cuál es el énfasis que tenemos? En el fondo, ¿qué rol tienen las emociones? ¿Entiendes o no? Todo eso creo que es fundamental que esté. No puedo no decir aquí que pueden encontrar todos nuestros resultados. ¿Tenemos preguntas o no? ¿Alcanzamos a hacer preguntas? Me dieron una que era de necesidad educativa. Solo decir en relación con lo que tú planteas, que ponerse de acuerdo es fundamental, porque además es lo único que nos permite llegar a todos y a todas, independiente de su condición, independiente de, o más bien sin tener que mirar dónde nacieron o no. Yo creo que es súper relevante también el rol del Estado en quienes más tienen, porque esa soledad que reflejan los niños que más tienen, sí, pues, por ejemplo, no es algo que podamos dejar de mirar. No, pues tampoco lo podemos dejar de mirar. En el fondo, lo que quiero decir es que cuando se habla de vulnerabilidad, muchas veces uno tiende a imaginar o a pensar o a conectarse necesariamente con situaciones de pobreza y de deprivación socioeconómica, digamos, esa vulnerabilidad. Claro. Es una vulnerabilidad, pero la soledad de los niños que viven en condiciones económicas o sociales favorables es una realidad que también sí, claro, de la que también debemos hacernos cargo. La competencia, por ejemplo, en esos establecimientos que son pagados, el cómo desde ahí se enfrenta también una visión de la vida, yo creo que son no podemos desatender. Entonces, el ponerse de acuerdo, el mirar esto en perspectiva, el sentarse como país, quienes tengamos la posibilidad de contribuir o tratar de aportar, es precisamente decir, ¿saben qué? Cuidemos a los niños, pero cuidémoslos ya, porque siguen pasando generaciones y no somos capaces de dar ese salto cualitativo. Y muchas veces los arreglos chicos son maquillaje, que no entra a la profundidad que requiere un cambio de esta naturaleza. Tal cual, porque cuando decimos que nos importan los niños, niñas y jóvenes, es porque nos importan todos, ¿no? Sí, todos. Por eso nosotros, por ejemplo, para nosotros era tan importante el tema de que nos importan todos, los que tienen buenas notas, los que tienen malas notas.